Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí con Diego García, que es maestro y bueno, ahora está en el Colegio San Sebastián de Padul, pero bueno, tiene ya una larga trayectoria tanto como docente como asesor en el CES de Granada, en lo que es el uso de la tecnología, la robótica y demás en las aulas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si tenemos una conversación, ¿no? Sobre cómo vemos nosotros la escuela, qué escuela nos gustaría, ¿no? tener para nuestros alumnos, ¿no? O incluso para nuestros hijos también, que, que yo creo que muchas veces pues, nos damos cuenta que también nos gustaría, no solo para nuestros alumnos, sino para nuestros hijos, ¿no? Que tuviesen una escuela un poco distinta a la que han tenido, ¿no? Bueno, Diego, Así es, Eusebio, buenas tardes. me presentas tú a mí ahora, ¿no? Coincidimos, claro, digo que coincidimos ya en nombre de cole y todo, en trayectoria, menos la dirección, ¿eh? Que de momento, de momento no. Esperemos que no, pero bueno, ya. Bueno, Mejor no decir nada, todo pero llega, bueno. todo Sí, llega, todo Diego, llega, no, todo no. llega, todo pasa y todo Ya llega. veremos, ya veremos. Bueno, Ya veremos. Pero bueno, pues Eusebio también la misma trayectoria de trabajo, ahora mismo es director en el CEI San Sebastián, en Archidona, y con una trayectoria también en la asesoría de formación y, bueno, de trabajo con tecnología desde hace muchísimos años también. yo recuerdo cuando las primeras promociones que tuvimos nosotros, cuando me decían los niños, el maestro Diego se podría venir aquí y tendríamos la misma clase. Y tendríamos la misma clase, ¿no? Yo creo que eso era una cosa, vamos, que a la gente le llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando alumnos míos hablaban de ti y con total naturalidad y te veían como una persona más en nuestra aula, ¿no? Porque hay tantos proyectos que hemos compartido, Que ¿no? hemos compartido, claro, ya ves. Bueno, pues empezamos, ¿no? Venga, Le habíamos puesto a esta charla distendida el nombre de la escuela que queremos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué hemos puesto este título? ¿Qué es lo que le vemos a la escuela o qué escuela queremos nosotros tener para nuestro alumnado? empiezo yo. Y venga, empieza tú. ¿Y por dónde empiezo? Eso está Bueno, pues bien. ¿Qué escuela? empezamos vamos a Fu, empezar por el principio, ¿no? Porque por claro, el principio. abarca Madre mucho, mía. esto abarca mucho, abarca desde, bueno, como hemos dicho, lo que queremos, una escuela que forme personas, ¿no? Que es lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Para mí es más importante el que verdaderamente nuestros alumnos sean personas bien formadas, sobre todo personas, ¿no? Y sobre todo que intentemos hacer personas que busquen su felicidad, que era el camino que yo siempre les decía a los chavales cuando cojo un grupo nuevo, en la primera reunión de familia siempre les digo eso, ¿no? Que es una cosa que luego no se entiende muy bien, ¿no? Porque ese sentido academicista lo tenemos ahí y bueno, pues muchas veces incluso todas estas cosas que hacemos nosotros, ¿verdad? Con los robots y estos niños, ¿para qué están todo el día con cable y para qué están todo el día con un ordenador? ¿Eso para qué les va a servir, no? Entonces eso no lo ven en el instituto, ¿no? Ese peso que tenemos de la secundaria encima de lo que hacemos y demás, ¿no? Que muchas veces le cuarta a otros, ¿no? Yo ya entiendo que mi camino es este y por aquí tenemos que seguir, pero bueno, a ver si damos algunas clases Claro. de eso. Y que, bueno, que la felicidad no es estar todo el día sin hacer nada y happy happy, y que eso Exactamente. no tiene nada que ver no tiene nada que ver con eso. Nada, ni Que mucho no menos. está en contra ni del conocimiento, ni del esfuerzo, ni de nada de eso, como se quiere vender en algunos sitios. Es verdad Ujú. que la escuela que necesitamos es una escuela que forme personas, que forme de manera crítica a las personas, o sea, que tengan su capacidad crítica, y para eso es muy necesario el conocimiento. O sea, que eso no tiene discusión ninguna. Yo creo que esa La es la base, manera, es la la base de manera todo. de llegar, claro, la manera de llegar a ese conocimiento es en lo que a lo mejor sí podemos chocar con distintas visiones pues, de la educación, de la escuela, del desarrollo, incluso del día a día. Porque claro, al conocimiento no se llega únicamente con contenido academicista y con un examen en un momento en el que te dan una nota. No digo que no sea necesario, pero no es el único camino ni la única vía para llegar a eso. Mm. Entonces, bueno, en esa escuela en la que yo veo la posibilidad de trabajar en los distintos niveles educativos también de distinta manera, y enriquecer al alumnado de diferentes prácticas.
No todo tiene que ser proyectos, no todo tiene que ser contenido y examen, contenido, examen, 10 días, examen, nota. No todo tiene que ser eso tampoco, sino un poco repartir tanto en los niveles, en el tiempo de escolarización, como a lo largo del año, pues distintos momentos de una formación rigurosa, una formación seria, una formación que implique también pues el poder llegar a formar buenas personas. Después pasa lo que pasa, que en la realidad pues nos encontramos con todo tipo de situaciones, pero bueno, ahí está el arte del maestro, de la maestra, que intenta pues llevar todo lo que puede a buen puerto. No siempre se consigue, pero bueno, ese es nuestro empeño. Sí, no, a veces es complicado, ¿no? Y yo luego, otra parte que veo muy interesante en esto es que en ese camino hacia el conocimiento muchas veces está bien también tener en cuenta o la participación del propio alumnado, ¿no? En cómo en muchos de nuestros proyectos el alumnado tiene participación, ¿no? Y da su voz. Y muchas veces son los mejores proyectos, creo yo, que salen. No sé, por tu experiencia, a mí siempre me ha pasado que donde el alumnado ha tirado más, al final ha sido un proyecto de éxito. ¿Y por qué? Pues porque lo ven ellos como algo propio, porque lo ven algo cercano, ven algo que ellos pueden mejorar en su entorno, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esa es una escuela participativa donde el alumnado, profesorado y familias participen. Yo creo que también es algo que debemos cultivar, ¿no? Que debemos de tratar de buscar, ¿no? Claro, y al principio choca mucho. Yo estoy casi en pleno proceso de choque porque no esperan eso. Esperan nada más que de una serie de instrucciones, cumplen con sus instrucciones. Hay quien puede cumplir mejor unos determinados aspectos, otros les cuesta más. Entonces, ese primer impacto de decir, ¿qué queréis? ¿Por dónde vamos? A muchos niños no tienen asumido que ellos pueden decidir algo. Entonces lo ves que se quedan bloqueados, se bloquean desde, yo qué sé, desde la supuesta o la tontería que puede parecer ponerle nombre a un blog, o desde ahí hasta el sacar ideas para un proyecto, todo eso. En el inicio de intentar trabajar de esta manera, pues la verdad es que cuesta bastante quitar ese bloqueo, bastante unos meses. O sea, que no es que tú llegas a la escuela, venga niños, vamos a ver, ¿qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por allí? No, no porque se bloquean, porque no lo entienden. Hay algunos incluso, me he encontrado algunos casos, que no asumen eso. Es decir, que ellos lo único que quieren es ir a la escuela, como tienen una capacidad memorística de momento suficiente para el nivel en el que se está, y hasta ahora, hasta ese punto, pues llevan su estudio medianamente bien, con sus notas y todo eso, no ven la necesidad de tener que pensar en la escuela, de tener que estar calentándose la cabeza pues para llegar a algún sitio. Y lo que Sí, esperan, claro, lo que esperan únicamente es que tú les digas de la página tal a la página cual, esto mañana tenemos un examen, os pongo 4 preguntas, tú lo haces perfecto porque me escribes todo lo que viene en el libro palabra por palabra, tú tienes que estudiar y te vas a tu casa. Romper esa dinámica, pues cuesta mucho. Hacer entender que eso no es lo único que se tiene que hacer en la escuela, pues también. O sea, y otra de los aspectos importantes en esa escuela que queremos, el tema de los contenidos, de la secuenciación de contenidos que tenemos, de la repetición continua, machacona, insistente, de ver lo mismo desde primero hasta que sale por la puerta del instituto. Es otra de las cosas que revisaría, pero del tirón, porque claro, ya llega una época y toca, llega otra y toca lo mismo, y el año que viene otra vez, y otra vez, y otra vez. Y al final el resultado creo que prácticamente es el mismo, y da igual la metodología, salvo en algunos casos, estamos generalizando, ¿vale? Salvo en algunos casos que llegan al instituto y ya no se acuerdan de lo que en quinto memorizaron y escribieron en un papel, o hicieron una exposición de lo que sea, de un trabajito que siempre se les manda algo para una exposición oral al año, o después llegan al instituto y tienen que volver otra vez a empezar sobre lo mismo. Entonces, hay algo, me refiero a que da igual una metodología que otra, que tienen que volver a memorizar para volver al mismo ciclo. Eso es algo que hay que revisar, y la densidad del currículo que tenemos es yo algo que habría que cambiar. en torno a esa primera parte que has comentado tú de la dificultad del alumnado
bueno, cuando trabajas de esta forma, ¿no? Cuando cambias de ese modelo que hemos hablado antes, ¿no? Que es basado sobre todo en la memorización, ¿no? No en todo, pero es una parte importante, ¿no? Recuerdo una anécdota de un alumno que cuando se fue al instituto y le pregunté, oye Álvaro, ¿y cómo te va en el instituto? Y dice, oh maestro, si esto es súper sencillo. Y ¿cómo que es súper sencillo? Y dice, sí, aquí no hay que pensar, que es lo que no hacías tú. Aquí solo tenemos que memorizar. Entonces, hay muchos alumnos que sí captan esa diferencia, ¿verdad? Que cuando pasa durante un tiempo, ¿no? O sea, es cierto que esto es más difícil, plantea otras situaciones. Incluso yo podría decir que a veces es muy complicado para el docente llevar adelante trabajar así, pero sin embargo a la larga los resultados se ven, ¿no? Yo creo que esa capacidad, eso que hablábamos de hacer ese alumnado con esa masa crítica, yo creo que va saliendo, ¿no? Y luego vas viendo como todos estos niños cuando salen al cabo del tiempo, pues va viendo su desarrollo como persona y es raro el que no está metido en alguna asociación, el que no se mete, o sea, que luego participan activamente en la vida de su localidad, de su pueblo, ¿no? Como personas, bueno, que tienen un criterio, ¿no? Y yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Y sobre Lo todo, que no significa despreciar ni la memoria, no, ni por los supuesto que no, contenidos, es que hay que es, es que aclararlo hay que aclararlo. 300 veces al día, Es que una cosa de es manera continua. claro, es que no quiere decir, y tampoco que los niños no hacen lo que les da la gana, que muchas veces lo que la gente dice, ¿no? Que cuando trabajas por proyectos, la gente se piensa que se hace lo que un niño quiere, y si un proyecto puede durar transcurso, bueno, mire usted no sabe lo que es hacer un proyecto entonces de trabajo, entre otras cosas, porque aquí, como yo le decía a la gente, lo que más se trabaja es la responsabilidad. Una de las cualidades que cuando los niños del cole salen y se van al instituto, las familias más nos felicitan, entre comillas, aparte de lo que sepan, es que ellos no tienen que echarle cuenta a sus hijos de deberes, ni de trabajo, ni de ningún tipo de historia. Que los niños se saben buscar muy bien la vida por ellos solos, ¿no? Que yo creo que también es algo muy importante, ¿no? Darle esa capacidad de aprender a aprender, que es lo que intentamos hacer con esta forma de trabajo, ¿no? Que yo creo que es algo muy interesante. Y entre otras cosas, porque como tú dices, que vuelven a primero de la ESO y al final parece que es borrón y cuenta nueva, empezamos de cero, o sea que, y otra vez volvemos a lo que teóricamente durante 6 años nos han estado repitiendo en primaria de manera circular ese currículum en espiral famoso que siempre se suele decir, ¿no? Que siempre, y que la diferencia de unos cursos a otros es una coma o 2 líneas de un párrafo, ¿no? Que yo creo que en fin, que no merece la pena perderse tanto en darle vuelta a eso, ¿no? Sino que, bueno, que hay que buscar otros caminos, ¿no? Yo considero que son más interesantes. Así es. Y ya unimos un poco con el enfoque del uso de la tecnología, si quieres, de la tecnología en los centros de la educación en los distintos niveles. Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es darle una posibilidad más, ¿no? A nuestro alumnado, ¿no? Es lo que hablamos, lo que muchas veces comentamos, ¿no? Y ese lema de la cultura maker, ¿no? De todos somos makers al nacer, ¿no? Y parece que al final nos van recortando las alas, ¿no? Y cada vez hacemos menos cosas, ¿no? Pues yo creo que con la facilidad que hoy en día para que cualquier chaval, cualquier niño, independientemente de su edad, pueda dar rienda suelta a sus proyectos, ¿no? Y meter tecnología en ello o ver soluciones sencillas, ¿no? Y facilitar esa forma de pensar de una forma distinta, ¿no? Para buscar soluciones, pues yo creo que es algo debería tener mucho más peso del que tiene dentro de la escuela, no como una asignatura, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, yo creo que si lo metiéramos como una asignatura, entonces sí que nos estaríamos equivocando, que ya les parece que la solución a todos son meter más asignaturas en la escuela, sino que esto sea una cosa transversal, que se toque desde el principio, ¿no? Que yo creo que se van consiguiendo cosas bastante interesantes por parte del alumnado cuando tú planteas o ellos plantean una situación y saben buscar soluciones a través de la tecnología, ¿no? Que ya que la tenemos, lo que tenemos que saber es saberla usar y saberla usar bien, ¿no? Y hacer un uso creativo de la misma, ¿no? Que es lo que muchas veces no tenemos, ¿no? Y yo creo que es un camino que dentro de la educación primaria y de toda la educación, pero bueno, la primera que es la que trabajamos nosotros, habría que meter bastante más, ¿no? Un uso responsable, un uso creativo, un uso en el que se sigue un proceso de trabajo que ellos asimilan desde el planteamiento de lo que necesitan para hacer el trabajo que sea, el proyecto que sea, trabajar la temática, el asunto, el tema, lo que sea. Desde la búsqueda de información, selección de dicha información, el procesar esa información y el después poder contarla y publicarla. O sea, es el mismo proceso utilizando muchos más recursos
de los que tenemos un libro de texto. Por desgracia, cada vez vienen mucho más limitados de contenido. Es curioso que se diga que a veces estamos en contra de los contenidos cuando lo que queremos son contenidos, es dicha para poder trabajar. Que muchas veces estamos en manos del libro de texto para plantear un trabajo y es que te vienen 4 párrafos que ya tienen ahí que no puede hacer el niño nada más que eso. Entonces no está haciendo un proceso de trabajo completo, ¿vale? Aparte de lo que tú como profe puedas aportarle y todo eso, ¿vale? Pero es necesario, ese trabajo también es necesario, el que ellos puedan de manera autónoma y responsable el plantear un proceso de trabajo completo. Sí, y yo creo que una de las cosas que incluso las familias es de lo primero que se dan cuenta, que cuando empieza a trabajar así, el libro se queda pequeño, como decían, a mí me lo contaba alguna familia, decía, es que una vez que ya conocemos la forma de trabajo, aquí no es que haya que hacer menos, ni mucho menos, sino que se aprende mucho más, es lo que decían ellos, y se aprende mucho más en profundidad, ¿no? Que eso también es también importante, ¿no? Y luego con este matiz que decíamos, desde la necesidad de incorporar pues la tecnología en todos sus aspectos, desde eso, desde la búsqueda de información hasta la búsqueda de soluciones, ¿vale? Que es un proceso completo y que cuando creamos un proceso de este tipo hay que saber organizarse muy bien, hay que saber trabajar muy bien, hay que saber cumplir pues con unos tiempos y con unos objetivos que son los que ellos mismos se marcan muchas veces, ¿no? Y eso la gente parece que no lo entiende, ¿no? Y yo creo que quizás es una de las habilidades más importantes que como sociedad también tenemos de aquí en adelante, ¿no? Claro, y que la respuesta no es solamente decir, no, como se está diciendo, todo está en Internet, no, todo no está en Internet, ni en Google, ni en ningún sitio, no es eso. Se trata de utilizar distintas fuentes de información. Es decir, que cuando se está haciendo un trabajo, el alumnado tenga el libro de texto, el que tenga la suerte de tener una biblioteca con recursos, pues algún libro de consulta que escasean bastante, que se echan mucho de menos, y, por supuesto, un ordenador en donde poder buscar información y el maestro o la maestra que está guiando ese trabajo y si necesita algún aporte más de información, que ahí está con su conocimiento para aportarlo. Claro. Es que es todo eso. Muchas veces nos fijamos solo, ¿no? Y ahora está muy de moda fijarse solo en determinados aspectos de determinadas cosas para criticarlas, ¿no? Y no se ve la globalidad de la cuestión, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Es un poco el enfoque, ese enfoque general y global que se utiliza, ¿no? Y que, bueno, que no son las, como ya hemos dicho, trabajando así no excluimos otras formas de trabajo, sino al contrario. Lo que hacemos es integrar muchas. Lo que no es exclusividad de una única forma, ¿no? Pero bueno, si hay mucha variedad de metodológicas que se utilizan, ¿no? Y de tecnología como tal, no creo que no hemos ni empezado a hablar todavía de cacharreo, digo, claro. porque claro, es que no es, a ver, que sí que es importante, claro, lógico, tener dispositivos para poder trabajar es importante, claro, pero es el trabajo que se hace con esos dispositivos. Si al final lo que utilizas, tienes una clase llena de iPad y lo que utilizas es para hacer 4 encuestas o 4 cuestionarios, pues qué desperdicio. El enfoque que se le da, tenga el recurso que tenga, sean ordenadores de hace 10 años, como estamos trabajando en la clase algunos, o sea lo que sea. Sí, es que, incluso, yo no sé, cualquier placa que utilices, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Bueno, al final para hacer un piano utilizar un Maki, pues bueno, verás, para ese viaje tampoco hacen falta mucha alforja, aunque bueno, puede ser una actividad inicial para que los chavales sepan cómo funciona una cosa, cómo funciona esa tecnología, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que al final lo que tenemos que buscar un poco es qué cosas distintas o qué cosas me pueden llevar a mejorar algo con esa tecnología, que puede ser, como hemos dicho, una placa, que puede ser la impresión 3D, que puede ser infinidad de cosas, ¿no? Que están ahí. Yo recuerdo, bueno, cuando empezamos con esto de la impresión 3D, que nos decía la gente, pero si estáis locos, niños de primaria imprimiendo, ¿eso qué sentido tiene? Eso que, bueno, pues ahí están niños de primaria haciendo proyectos que tienen repercusión en la sociedad, que han ayudado a chavales que están en hospitales. En el caso vuestro incluso hicisteis sillitas de ruedas para animales que tenían problemas de movilidad. En fin, hemos hecho materiales para personas invidentes. Yo creo que mejor que eso, o sea, mejores proyectos que esos, pocos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sentido de que
de que se aprende un montón, porque cada vez que haces una cosa de estas, aprendes cosas que son reales, que tienen que ver con la vida real, y ves las posibilidades que la tecnología tiene o aporta a la hora de dar soluciones, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Claro, es hacer el enfoque del uso de la tecnología, el uso de la robótica, de la impresión 3D, para, pues eso, para darle una utilidad que pueda servir a la sociedad, no solo a la sociedad en general, sino en principio, pues como clase, para hacer cualquier proyecto de clase, al centro, para hacer algún proyecto que venga bien para el centro, o claro, ya si traspasa las puertas de los centros educativos del cole y ayuda en alguna manera a otros colectivos, a otras personas, pues mejor todavía, claro. Pues yo creo que lo que sí es interesante muchas veces es lo que hablamos, esa simbiosis entre lo que es escuela y sociedad, ¿no? Que, o sea, que tienen que ser dos cosas que estén sumamente relacionadas, que no puede ser dos compartimentos separados, sino que la escuela, oye, está en un barrio, está en un pueblo, está en una localidad, está en un entorno, y lo que tenemos que aprovechar es todo lo que tenemos alrededor de la escuela para que los niños aprendan, porque es muy triste muchas veces que yo una de las cosas que primero me llevé, o sea, el primer chasco que me llevé cuando volví a la escuela después de estar en el CE fue que le preguntaba a los chavales de mi pueblo dónde estaba cualquier sitio y no sabían dónde estaba. O sea, poco más de lo que había alrededor del colegio de su barrio, no sabían ir de un punto a otro del pueblo, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si lo primero que tenemos que hacer es que son ciudadanos que conozcan su pueblo, su entorno, lo cuiden y lo respeten, no saben ni siquiera ir de una calle a otra. O sea, entonces yo creo que muchas veces equivocamos la perspectiva, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que también comenzar a trabajar un poco, ¿no? Por decirlo de cierta manera, que Claro, vamos a cosas que no tienen nada que ver con lo que los chavales hacen y al final pues sale lo que sale, ¿no? o tenemos un ecosistema justo al laico de casa y no lo conocemos y estamos viendo las fotos del ecosistema como ahora mismo me está pasando a mí, vamos. Que tenemos un sitio sobre el que se puede investigar, sobre el que cuando se pueda, por las circunstancias que tenemos, se podrá visitar, se podrá actuar sobre el terreno y nos ponemos a estudiar lo que son los ecosistemas con 3 párrafos de un libro. Bueno, O por desgracia ahora estamos en esa situación, ¿no? A ver si pronto esto cambia un poco, ¿no? Y podemos tener una escuela más normal, porque yo es verdad que es cierto que el otro día lo hablaba con un compañero, esta escuela, yo no me reconozco en esta escuela que estamos teniendo ahora, la que estamos teniendo en estos meses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo complicado, porque de hecho, pues, no sé, la escuela es otra cosa también, no es solo aprender contenido, memorizar y guardar los niños, que parece que sabes que es lo que se está convirtiendo últimamente, ¿no? Una guardería, más que otra cosa, ¿no? Sino que la escuela es socialización, la escuela es cooperación, la escuela es otra cosa, algo distinto, ¿no? Y ahora, por desgracia, con la situación que tenemos, pues la tenemos un poco cortada, ¿no? ahora es curioso, pues eso, tenés que estar colaborando unos compañeros con otros, estando en la misma clase a través de un documento Documento compartido compartido. de, Sí, es es lo decir, triste, ¿no? Pero bueno. está uno a 1,50 m de otro y están colaborando por el ordenador, pero bueno, ya El, está. el otro día en una sesión de profesorado en fase de práctica me preguntaban, bueno, pero ¿y cómo haces tú ahora el trabajo cooperativo dentro de la clase? ¿Cómo trabajan de manera cooperativa? Digo, pues con documentos compartidos, si es que no nos queda otra, o sea, es que es lo que podemos hacer, ¿no? Y ya está, pero bueno, a ver si hay otra aplicación manifiesta de la tecnología, ¿no? Que nos está ayudando en cierto modo ahora, ¿no? A salir un poco o a paliar un poco esta situación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ¿seguimos con el tema de la tecnología o no? ¿Cómo ves tú, Lo que quiera. cómo ves tú su uso bueno, cómo ves su uso en la escuela? O cuéntanos un poco el por qué tú apostaste por esto desde un inicio. Pero te digo la verdad, tengo que ser sincero. Hombre, debería ser sincero, ¿no? Pero bueno. Bueno, me cuesta mucho aburrirme en la escuela y yo no puedo estar sentado en una mesa mandando trabajo a los niños y las niñas y ya está. O sea que me cuesta mucho el seguir no solo, te digo la parte egoísta, claro, no solo por el alumnado, sino por mí. Claro. No, no, no quiero aburrirme en la escuela y el uso de la tecnología pues también me aporta el estar descubriendo pues cosas nuevas, el haber descubierto nuevas maneras de trabajar, el cada día tiene una parte
de improvisación controlada a veces, otras veces no. Y bueno, también como músico, pues siempre me ha gustado un poco esa línea. Es curioso, Entonces, Diego. Es curioso porque normalmente casi toda la gente que yo conozco que mete tecnología en su aula, o gente que ha pasado por música o por educación física, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Que muchas veces y me decían, y yo siempre le digo a la gente, mira, ¿sabes? Yo creo que tiene una razón muy concreta y es que como nunca hemos utilizado libros de texto en nuestras clases, digo, pues no, tenemos esa seguridad de que se pueden hacer cosas sin necesidad de tener ni siquiera una guía en papel físico, aunque luego sí la tenemos a la hora de estructurar el trabajo, tú sí tienes una idea de lo que quieres hacer y demás, ¿no? Pero claro, y claro, muchas pero van veces hay que surgiendo, improvisar, y muchas veces hay que claro, improvisar, no, a lo evidentemente. largo del trabajo no está todo controlado y eso es lo bueno, que van surgiendo, tú sabes dónde, más o menos dónde quieres llegar. A veces incluso el final del camino pues va cambiando o cambia. Pero bueno, que esa desde un poco de la parte egoísta, desde la parte del alumnado, porque es que es inevitable, es que vivimos en el tiempo en el que vivimos, el uso de la tecnología pues se ha hecho ya de una manera casi universal y eso es que tienen que aprender a utilizarla y a utilizarla con cabeza. Y Yo creo, eso no se consigue con una hora en una asignatura, ni mucho menos. Entonces tienen que tener un uso más continuo, conocer la potencia que puede tener la tecnología para ayudarles en su tarea, en su trabajo, y no solo a la hora de bailar con los TikToks, sino o de echarse la foto en Instagram, sino en utilizar la tecnología que van a tener prácticamente todos en su mano en pocos años para aprovecharla para su progresión en el sistema educativo, ¿vale? sí, En el estudio. Entonces, esa dinámica de trabajo que realizamos en clase con la tecnología, creo que después, incluso, bueno, ya tengo, es verdad que de hace tiempo algún alumnado que te lo agradece porque siguen con esa línea y les viene bien y allí van avanzando en sus estudios, pues es inevitable el usar tecnología con este alumnado. Es decir, que está la parte de que es imprescindible el poder utilizarla y después viene la parte de los recursos. Lamentablemente, pues no todos los centros, no todas las clases pueden tener los recursos suficientes o tenemos los recursos suficientes. Algunos, como los espíritus libres, pues nos buscamos la vida como podemos, que no es la solución, pero bueno, por desgracia es es lo lo, que hay, ¿no? Que no queda es lo otra. que hay. A veces pues uno piensa, pues yo mismo voy en contra de lo que estoy diciendo, pero no sé, la necesidad de responder al alumnado que sí tienes delante todos los días, a su familia y a ser coherente con tu trabajo y tus planteamientos, viene de poder utilizar todos los recursos posibles. Y entre ellos, evidentemente, está la tecnología, ya está la impresión 3D, ya está la robótica, que intentamos trabajar en prácticamente todas las tareas o todas las actividades o proyectos que hacemos. Sí, Diego, porque eso de los nativos digitales es un truño que nos han colado o que le han querido colar a la gente que realmente después cualquiera que trabaja con alumnado se da cuenta que no, que eso no es verdad, que es lo que tú decías antes, que sí, que TikTok, que saben subir una foto a Instagram, pero ni hay un uso crítico de la tecnología, ni la mayoría, ni siquiera, como nos hemos topado muchas veces con casos de correo electrónico, no saben ni mandar un correo electrónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que al final esos nativos digitales lo que saben manejar poco más que WhatsApp, TikTok y Instagram. O sea, y después no saben todo lo que hay a su alrededor relacionado con la tecnología que les puede ayudar tanto en su vida como en sus estudios, ¿no? Y yo creo que esto es una forma también de alfabetizar en el uso de la tecnología de una manera correcta, ¿no? Y coherente, ¿no? Que yo creo que es lo que deberíamos de hacer desde el principio, ¿no? Eso fue un concepto así llamativo en el que caímos, en el que, pues sí, pues no. En en cuanto vimos lo que pasaba y la evolución, pues que no, porque hay niños que es verdad que están con esas aplicaciones de moda y con todo eso, pero no saben ni lo que es un navegador, ni cómo acceder a información, ni cómo editar un Ni, simple documento, ni nada. O sea, es que ni cómo no poner, saben nada. ni cómo poner una tilde en un teclado, que también te suele ocurrir, maestro. ¿Y cómo se le pone la tilde a la O? Si es que, o sea, Tampoco. El problema no es que no sepan cómo, el problema es que no se atreven a darle al teclado, a darle al exactamente. teclado. Puede ser Que, también. claro, ¿no? Y ahí entramos en el tema del error, del tratamiento que tenemos muchas veces del error, de la equivocación, del miedo que ocasiona, pues
pues determinada práctica única en ellos. Y yo eso en los primeros meses en los que estoy con un grupo de niños trabajando lo noto también. Y hay veces pues que lo trato de una manera un poco, no sé, un poco más directa de decirle que me estás contando, haz lo que quieras o, no sé, da una respuesta, decir que despiertes, que pulsa donde tú quieras, tú sabrás, no lo sé. Ya. De hacer que despierten un poco y que pierdan ese miedo que viene a si me equivoco y te has equivocado y un error. Y es verdad. Y es que no tienen conciencia de aprender del error, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que el error lo que suele hacer es que se castigaba o se castiga. Entonces, ese es el problema que tenemos también un poco en lo que es el concepto de la escuela, ¿no? Y ese castigo del error. Bueno, que sí, está claro que nos tenemos que equivocar, pero también son puntos de partida para aprender, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, muchas veces eso está tan metido dentro de la cultura que es muy difícil de cambiar, ¿no? Y cuesta mucho. Claro, y cuando empiezan a utilizar tecnología, el error está y va a estar. O sea, es que es otro de los aspectos bastante importantes. El otro día estaba en clase y, bueno, pues algunos empezamos a utilizar, creo que fueron el segundo día de utilizar ordenadores, de los mini portátiles aquellos que hemos conseguido que funcionen gracias al sistema operativo ese que aconsejaste. Pues Sorry. ahí están, sí, ahí están funcionando. Y claro, pues algunos hizo una búsqueda pues un pelín compleja. Vale, pues ya está. Pues se trata y se tratará cuando corresponda. Se equivocan, se van a equivocar y se tienen que equivocar. ¿Cuál es la solución? Hacerles ver que es un error, no castigarlo directamente, salvo que sea una cosa, pues, en fin, que pueda hacer daño a otras personas, sino que ese tipo de errores en el uso de la tecnología va a estar presente. Y ahí es donde nosotros tenemos que responder. ¿Qué es parte de la escuela? Porque ahora viene a otra cuestión. Pero eso lo tiene que hacer la familia, eso lo tiene que hacer la escuela, eso es de quién corresponde el... Pues nosotros somos parte de la formación del alumnado y tenemos que colaborar en esa formación. Son los dispositivos que tenemos, son cosas que ellos van a estar utilizando día a día y que tenemos que colaborar junto a la familia en educarlos en su uso. Lo que no podemos es estar prohibiendo por prohibir directamente en todo momento, por ejemplo, el uso de los teléfonos móviles. ¿Que se monta? Pues claro, si se va a montar. Si se puede montar un circo guapo cuando se utiliza, pues claro, son niños, se equivocan, nos equivocamos nosotros, no se van a equivocar ellos. Pero si no les damos esa oportunidad, si no enseñamos cómo puede ser un buen uso de esa tecnología, nunca lo van a tener claro. Y seguimos con los supuestos nativos digitales que hacen TikTok y que después pueden cometer errores graves y que no, a los que no hemos atendido en su momento cuando empezaban a utilizar esa tecnología, por Sí, parte de la escuela y por parte de la familia. de las dos cosas, exactamente. Porque a todos nos han ocurrido cosas de ese tipo y al final yo siempre les digo a los compañeros cuando hacemos algo así que lo que más fuerza tiene es que a nosotros nos funciona muy bien siempre que el alumnado sea el que pone sus propias normas. O sea, eso tiene un peso, o sea, elaborar las normas por ellos y luego que sean ellos quienes se han dado cuenta que han incumplido esas normas o que se han salido del camino que ellos propios, ellos mismos se han marcado, no se le da un buen resultado, pero bueno, eso es la vida misma. Si al final todo el mundo en algún momento o en otro nos hemos salido del carril, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, a eso también nos tienen que enseñar, ¿no? Nos tienen un aprendizaje nuestro y un aprendizaje con el que tiene que colaborar la escuela y la familia, evidentemente, ¿no? Pero bueno, a ver. Claro, y también pues que no todas las clases son lo mismo, no todos los años son iguales, que esto no son No, no, por recetas supuesto. mágicas, que Yo, las recetillas esas, pues que no, hay que cosas a veces pueden funcionar y otras veces no. y muchas veces no. No, al revés. Entonces, bueno, Yo creo que nos cuesta mucho trabajo. Ha habido cursos que yo me he sentido satisfecho por primera vez en el mes de diciembre, porque hemos tenido una clase medio en condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque que hemos llegado al ideal que tú tienes de trabajo con el alumnado, ¿no? Pues con todo, con lo que es la clase en sí. Y te metes en el mes de diciembre y es que dices, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? Bueno, pues he hecho un camino y he hecho un camino de aprendizaje también para ti y para el alumnado. Es que esto no siempre sale bien, que es lo difícil, ¿no? claro, y en el uso de su responsabilidad, de hacerlos responsables de lo que ellos hacen también en la escuela.
Es decir, que no tengas que estar tú gritando ni llamando la atención continuamente, sino que son ellos quienes tienen que aprender a gestionar, pues eso, y eso cuesta, y a veces cuesta pues hacer un despliegue de paciencia bastante importante y a veces cuesta mucho por distintas situaciones que ya escapan un poco también de la escuela, por situaciones complejas en las que yo sigo pensando que es mejor ofrecer un modelo que pueda hacer reflexionar a la persona, que no el castigo continuo de lo que ya sabemos y del puntito rojo y el puntito verde. Sí, sí, la verdad que sí, que hay cosas que, bueno, que se venden como novedad o que se venden como algo nuevo, pero que al final no dejan de ser lo que nosotros muchas veces decimos, ¿no? Un azucarillo, ¿no? O un caramelo envuelto de lo que se ha hecho siempre en la escuela, ¿no? Que se le pone un envoltorio nuevo y parece otra cosa, ¿no? Y yo creo que al final caemos en un error, ¿no? Yo por eso le digo a la gente, la vida no es un juego y después los niños de lo que se trata es de prepararlos para vivir. Y muchas veces los ponen en unas situaciones que tú dices, bueno, pero esto es la vida, ¿cuándo te lo vas a encontrar? Si es que no te lo vas a encontrar nunca, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas que se ven y que muchas veces yo creo que ni que la propia gente que la hace reflexiona en esa parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, pues algunas de ellas son tradiciones y cosas que se han hecho, si hablamos de la escuela, son cosas que se han hecho en la escuela desde siempre y hay veces que algunas personas no se plantean ni el por qué tengo que hacer esto. Simplemente se han hecho siempre así y así se siguen haciendo. Muy bueno. A ver si con el tiempo logramos que esas cosas pues vayan reconduciéndose un poco, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, ya que llevamos ya casi media hora hablando, y se nos pasa el tiempo volando, si te parece bien, porque la gente vea un poco también, porque bueno, esta es verdad que nuestra parte se llamaba eso, la escuela que queremos, ¿no? Pero bueno, para que vean un poco la gente también qué escuela queremos y lo que queremos hacer, o lo que queremos, a lo que nos gustaría que llegara a la escuela también sería bueno hablarle a la gente de algunas de las cosas que hemos trabajado nosotros en la escuela, ¿no? Con nuestros alumnados, algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo, en los que la tecnología, pues en el 99,9% de estos proyectos está presente de una forma o de otra, tanto en el producto como en el proceso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues si quieres podemos contar algunas de las cosas que hemos hecho, tanto tú en tu clase como yo en la mía, ¿no? ¿Vale? Sí. Venga, pues. Bueno, yo siempre, desde hace, yo qué sé, desde hace ya, ¿cuántos? 5 o 6 años, hay una práctica con la que empiezo con ellos para ver pues, lo que es una placa, lo que es un poco la programación, con una programación muy simple, muy sencilla, que es el construir un panel interactivo, un panel en el que hay información, que cuando tú pulsas en ese panel, pues se escucha una descripción, un audio de alguien contando lo que sea, ¿no? Así hace 2014 creo que fue, ¿no? El proyecto de la Alhambra, Sí. en el que hicimos ese panel interactivo que era una maqueta ahí, yo qué sé, gigantesca, o el de García Lorca, o ahora, en estas circunstancias, pues que estamos haciendo uno sobre el sistema solar. Lo estamos haciendo de manera individual, cada uno el suyo, con cinta de cobre, en fin, adaptando un poco a las circunstancias y a los medios que tenemos, pero el proceso es el mismo. Y es un proceso de uso de la tecnología que incluye el ciclo que hemos estado comentando antes, el de buscar información, el de tener que seleccionar información, el grabar esa información para poder comunicarla y después hacer el trabajo de programación y el trabajo de creación de lo que sería el propio, bueno, maqueta, el esquema del sistema solar con la cinta de cobre, conectarlo todo y que funcione. ¿Vale? Es un proyecto que relativamente es sencillo y que es bastante potente por eso, porque implica un proceso completo de trabajo desde el principio de selección de búsqueda de información hasta la comunicación del mismo y el uso que se le puede dar como panel informativo. Sí, yo recuerdo que en esta experiencia que también hemos hecho nosotros algo parecido con botones y demás sobre la Olimpiada, hubo una cosa muy curiosa que fue cuando los chavales encontraron la manera de, como decían ellos, entre comillas, hackear la placa Maki Maki para cuando los paneles eran demasiado grandes, ¿te acuerdas? Porque vosotros ya no acordabais bien de cómo lo habíais hecho. Claro, Bueno, sí.
Y otra parte importante que tienen estos proyectos es que muchas veces el alumnado encuentra soluciones que luego comparte en forma de vídeos, ¿no? Porque yo creo que es un proceso redondo. Yo siempre estas cosas las veo como un proceso redondo, de circular y que cierra el círculo de lo que es el aprendizaje. Como te he dicho, hay búsqueda de información, hay una transformación de esa información, tenemos que aprender determinadas cosas para elaborar la información de otra manera, pero es que además aprendemos cosas que hay gente que no sabe y las compartimos, que es lo interesante también de todo esto, ¿no? Que es un poco lo que al final nos lleva a esa idea de cultura maker, ¿no? Que tenemos un poco en el aula, ¿no? De que el alumnado haga cosas, ¿no? Pero que las comparta, ¿no? Que es lo interesante. Y muchas veces, pues, se han hecho tutoriales por parte de todo el alumnado, ¿no? Y yo, por ese caso, hicimos lo mismo. Cuando encontramos cómo pues, se podía modificar los botones de la placa Meki Meki, que no era la original, que la original, claro, cuesta un poco de dinero más que la sencilla, que Claro, la copia, claro. pero claro, hay que saber cómo modificar esos pines para que llamen a otra tecla, ¿no? No a la que están programadas dentro de la placa, ¿no? Y son cosas que suelen aparecer, ¿no? Sí, sí, vamos, esta semana, hace unos días, lo estuvimos haciendo en clase y también lo estuvimos viendo en el archivo de Arduino, cómo modifica esa, y estuvieron viéndolo también, sí. Después otra serie de proyectos es que yo veo más un proyecto más global, no solo ya de aula, sino de centro, que tiene que estar presente la parte audiovisual con un proyecto de radio, por ejemplo, de creación de podcast, con un proyecto de creación de vídeo, como hemos hecho algunas veces, de videotutoriales, del uso del croma, de todo eso utilizándolo a ellos, no que sea solo el docente, sino, claro, ellos en estas circunstancias es distinto. Este año es todo diferente. Esto es muy No complicado. no se le puede dar esa, pues esa autonomía, digamos. Entonces va todo mucho más despacio, mucho más lento. No, pero bueno, en unas circunstancias normales, pues una clase tiene que estar trabajando en distintos proyectos de distintas maneras, utilizando recursos audiovisuales. La tecnología está ahí presente también. Utilizando, por ejemplo, la impresión 3D como la hemos estado utilizando para el tema de la mini empresa, ¿no? Para buscar financiación de algunas cuestiones, la financiación de la propia compra de plástico. Eso es otra, esa parte que no la hemos abordado, que es que estamos en una la parte del emprendimiento. El emprendimiento y la situación en la que nos encontramos en la escuela a la hora de poder contar con material, que tú lo has dicho, que es cierto que no hay ordenadores, nosotros, por ejemplo, estamos utilizando cada uno trae su propio dispositivo, ¿no? Que no hay otra. ¿Y qué ocurre con la gente que, bueno, pues es cierto que nosotros desde la escuela tratamos de que el que no puede tener acceso a un dispositivo, dárselo, ¿no? O facilitárselo de alguna de las maneras, ¿no? Pero es que ya sí pues nos ponemos a contar de impresoras, de cables, de placas, de esto ya es para y no llame, de que tenemos que estar continuamente metiéndonos en historias, en proyectos, en horas extras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, a nosotros como a vosotros en la parte del emprendimiento y el trabajo con la impresión 3D y las mini empresas educativas y las cooperativas, ¿no? Yo a mí me gusta más llamarlas cooperativas, ¿no? Que ciertamente es lo que deben de ser, ¿no? Y Claro, si es que es lo que montamos, una cooperativa. es una forma también de conocer lo que es el asociacionismo, ¿no? Y el cómo entre todos ponemos en valor lo que sabemos, ¿no? Que es otra forma de dar valor a nuestro trabajo y el trabajo del grupo. Y no trabajar el emprendimiento desde el punto de vista también happy, de, Exactamente. no. La realidad, La realidad, emprendimiento y que te estrellas y que la realidad de la realidad, no del emprendimiento de que todas las ideas felices valen y de que no, eso está descartado. Vamos, yo lo descarto. Y de que se puede perder dinero, que otra de las cosas importantes, o sea, que los chavales tienen que ver que muchas veces te embarcan en un proyecto y el proyecto no sale y no tiene el tirón que tú pensabas que iba a tener. No sé si a vosotros os ha pasado muchas veces cuando hemos hecho campañas de estas de marketing, de publicidad para vender algún tipo de producto y pues esto se va a vender, no se va a vender, y al final te ha costado pues fíjate, el mismo año, el año pasado o el anterior, el año pasado no nos llegamos, el anterior sería, el año pasado se fue todo a viento con el curso pasado. El anterior en la feria de mini empresas que siempre se hace, pues para algunos productos que ellos pues, pensaron que podían tener salida, como era la creación de un reloj, ¿vale? Un reloj impreso, que montaron varios y eso no llegó a ningún sitio. Es decir, no tuvo el impacto que ellos creían que podía tener.
pues ya está, no se le quita. No. Hay que darse Es cuenta que eso que, pasa en la vida. O sea, que es que todas las empresas o todas las ideas empresariales no salen adelante, ni todas las ideas de emprendimiento. Y luego otra claro, cosa, que el emprendimiento no es solo ganar dinero, el emprendimiento también es querer arreglar y querer ayudar a arreglar lo que hay alrededor de ti, que es lo que yo le cuento muchas veces a la gente, ¿no? Evidentemente, cuando hacemos una mini empresa nos han venido bien para que en este tema, pues financiar muchos de los proyectos que hacemos, pues si no, no hubiéramos podido tener lo que tenemos claro. ahora mismo. Pero Por bueno, eso bajo pues, el paraguas del emprendimiento y de ese proyecto de Inicia, pues estaba la impresión 3D desde ese punto de vista también, desde la ayuda a la sociedad, la colaboración con la sociedad en algunos otros proyectos. O sea que también englobaba todo eso y que, claro, el emprendimiento no es solo ganar dinero, pero el emprendimiento no es solo decir o tener ideas felices y estar todo el día de que no. No, que hay mucho y se vende mucho ese asunto y después cuando muchos de los, ya en la vida real se estrella el personaje, pues claro, es que esto no era lo que me habían contado, es que no es lo que está claro, contando mucha gente. Pero exactamente. bueno, en el uso que te decía de los proyectos de impresión 3D también, que la mayoría de proyectos, pues de una manera o de otra está presente, pues siempre lo hemos enfocado desde el punto de vista ese de la cooperativa, del destinar una ganancia a algo que ellos deciden, en este caso, pues financiar viajes estudios suyos, por ejemplo, comprar plástico para poder seguir imprimiendo o dar un tanto por ciento a algún proyecto solidario, ¿vale? De hecho, para pues, alguna investigación contra la COVID fue lo que hicimos el resto de este año que quedó, que de las ganancias, y lo destinamos a eso. Sino también pues, en los proyectos de trabajo del cole, en poder mejorar instalaciones del cole con cartelería, para la biblioteca, por ejemplo, los soportes para los libros, y del punto de vista ya de las campañas que has estado comentando de Chemobot, de impresión de juguetes, de, no sé, un montón de campañas, las propias sillas para que también hicieron uso durante un tiempo, perros y gatos, y no sé, campañas ya solidarias que también colaboramos. Sí, O sea, el uso de la impresión 3D no solamente para eso, y la impresión 3D para la robótica. O claro. sea, que O la sea, que impresión 3D para crear los robots desde esa el es otra principio, parte. que ellos mismos diseñaron su propio robot, una placa de Arduino ahí pura y dura. Y eso fue Y un buen calentamiento, nosotros, una por buena ejemplo, introducción a la robótica. en ese apartado, una de las cosas que hemos hecho en uno de los proyectos que hicimos, que le llamamos robots versus máquinas, ¿no? Para conocer un poco la diferencia entre uno y otro, fue un proyecto introductorio que hicimos hace 3 años con el alumnado que cogía yo en quinto. Y una de las cosas que hicimos fue imprimir los chasis de los Scornabot, ¿no? Y luego, ¿qué hicieron ellos? Pues elaborar un juego de mesa, un tablero de mesa, que era al final una alfombra de Scornabot gigante con preguntas y respuestas, para que los más pequeñitos, los de infantil y primer ciclo, aprendieran lo que era un robot o una máquina, ¿vale? En función del juego, ¿no? O sea, que yo creo que también es una cosa interesante, esos proyectos que se quedan dentro de la escuela, pero que favorecen cosas de la escuela, ¿no? En este caso, como tú dices, cartelería, nosotros hemos hecho también algunas cosas por ahí, líneas del tiempo, y en este caso, bueno, en concreto, pues bueno, pues que elaboramos un juego de mesa donde las fichas eran Scornabot, ¿no? Que fueron creados por ellos, ¿no? Luego cuando viene la gente y los ve, dice, pero bueno, esto, ¿no? Pues, y te explica un niño cómo lo ha impreso, cómo lo monta, cómo va la placa y cómo demás, pues yo creo que algo que, bueno, que ciertamente tiene sentido para ellos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Que es lo que decíamos Y de un proyecto. el tener la opción que vea la robótica desde también, bueno, desde distintos modelos, desde distintos puntos de vista, desde el propio Arduino o desde el propio uso más sencillo de Maki Maki hasta el uso de microbit, el uso de Lego, de los robots de Lego. En fin, están trabajando con distintos sistemas que también ven un poco esa variedad y les resulta muy interesante poder comparar cómo funciona uno y cómo funcionan otros. Funcionan otros y las posibilidades de uno y de otro, sí. Nosotros lo último que nos estamos embarcando ahora es con Microbit y porque estamos haciendo el último proyecto que están haciendo, que era modificar los espacios verdes del colegio y queremos trabajar sobre todo el tema de la hidroponía. Entonces, desde ahí, desde lo que decíamos al principio, pues conocer lo que es sustrato, lo que son los macronutrientes, micronutrientes, cómo funciona la planta, qué cantidad de luz necesita, pues a partir de ahí estamos viendo cómo podemos medir la luz con una placa, cómo podemos medir la humedad con una placa,
aunque al final han hecho un semáforo que yo no quería, pero bueno, han acabado haciendo un semáforo con micro:ID. Pero bueno, pues le salió a ellos hicimos una práctica que era, bueno, pedir la intensidad de la luz y encender un LED en caso de que eso, y al final dijeron, bueno, pues si funcionan los semáforos también. Bueno, pues ya que dijeron ellos de hacer un semáforo, pues venga, pues montad un semáforo, a ver si sois capaces de montarlo vosotros. Ya le estaban poniendo el sonido para los ciegos y todo. O sea, que fíjate tú que de cosas le abre, ¿no? Muchas Claro, veces los días. claro. O sea, que al final acaban acordándose de las personas que en fin, que tienen algún tipo de discapacidad también. Oye, pues para esta gente también hay que hacer algo, ¿no? Que cuando trabajamos el tema de la diversidad impresa, ¿no? Para la gente que era evidente, ¿no? Que también era algo muy interesante, ¿no? O sea, que es que al final atiende a la diversidad y te hace ver cómo la tecnología, es una frase que ponemos muchas veces en nuestras presentaciones, ¿verdad? Tiene que ayudar a hacer personas y hacer felices a las personas. Claro, y me río porque es que son ellos los que a los que tanto también muchas veces se les critica y hay que ver esta juventud que nos va a llevar por el mal camino, a dónde vamos a llegar. Pues son ellos los que están dando esas soluciones, los que están aportando esa solución y acordándose de todo el mundo. O sea, claro. que ya ves. Recuerdo que nos pasó también en otro proyecto que hicimos, en el de la ODE Marín, cuando hicimos toda la ficha de las plantas y demás, y decía la gente, bueno, y si hay alguien que no pueda leer el código, ¿qué hacemos? Y salta uno y dice, pues le hacemos un audio y generamos todos los audios de todos los marcadores, se generaron los audios y el código QR te llevaba también al audio por si había una persona que no podía leer, pues que pudiera escuchar la información de la planta, ¿no? O sea, yo creo que al final muchas veces lo que se hace es coartar la iniciativa del alumnado. Yo creo que aquí al contrario, aquí la tecnología nos permite dar respuesta, ¿no? a todas esas iniciativas que suelen tener ellos, ¿no? Y que sobre todo lo que yo sí me he dado cuenta es que con muy poco tiempo, o sea, en cuanto empezamos a trabajar así, la imaginación de ellos se dispara, ¿no? Y acaban saliendo cosas, pues, en fin, que productos que tú muchas veces no esperas, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Y que en definitiva es de lo que se trata. Y el trabajo que hay detrás, que no es los locos de las maquinitas, ni los de los cables, sino todo el trabajo que hay detrás, que detrás de cualquier proyecto de este tipo hay una documentación que tienen que trabajar, hay una comunicación que también tienen que trabajar y que en definitiva, si alguna persona se lee lo que dice la orden que debemos de cumplir, pues son las cosas que dice que tenemos que estar haciendo, vamos. Si al final, aunque cambian las leyes tanto, pero hay un hilo común que no suele cambiar, el único problema que hay yo creo que es que al final no nos leemos las leyes, sino que simple y llanamente le hacemos más caso a los titulares de los periódicos y a la fake news, que es una cosa que también hemos trabajado nosotros en el aula, ¿no? Bastante, y es lo que ocurre, ¿no? Al final yo creo que si la gente leyera más, segura, y se dejara llevar menos por las opiniones de otros, la escuela sería de otra manera distinta, pero al final acabamos cayendo en lo que se ha hecho siempre, ¿no? Que es triste también. Bueno, y también, aunque después llevan por todos sitios, de ser profesional, de leerte lo que tienes que hacer en tu trabajo, que te mandan a hacer en tu trabajo. Es decir, que son cosas que están muy claras que tenemos que hacer, que nos dicen que tenemos que hacer y que en muchos casos no se están haciendo. Eso es así. No es que todo lo que se ha hecho antes no sirva, que tampoco, ni todo lo que se está haciendo ahora sirve, que tampoco, pero hay algunas prácticas que ya no se atienen a lo que nos rige, que es la norma. O sea, que es algo tan simple y que se tenga que explicar, pues es complicado. En esa escuela que queremos que está el cumplimiento de todas esas normas por parte de todo el mundo. Y muchas veces quienes tienen que velar por su cumplimiento, pues también las desconocen en cierta medida o no están de acuerdo con ellas y no velan por su cumplimiento, en fin. Ahí, bueno, da para otra charla, no me voy a meter. No, lo vamos a meter ya porque ya me he metido en un jardín que bueno, ya está. Pero que sí, que es verdad, a ver, que es verdad que en esa escuela que queremos, en el que se utiliza la tecnología y demás, pues tiene que tener la misión fundamental de respetar lo que te dicen que tienes que hacer en tu trabajo, de la atención al alumnado de una manera adecuada, que la finalidad tiene que ser que el alumno aprenda, tenga conocimiento,
no sea una nota, sino que tenga conocimientos de verdad que pueda seguir demostrando, no solo en un momento específico y en un lugar específico, en un tiempo específico, y que pueda llegar a ser una persona pues completa, ¿no? Una persona con una formación integral, que es lo que se dice o lo que nos deja reflejado también muchas leyes o la mayoría de las leyes que hemos tenido en ese preámbulo que al final después pues se queda ahí. Se queda en el preámbulo, sí. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, Diego. Tenemos que ir cerrando. ¿Qué podemos decir entonces como cierre? ¿Qué te gustaría añadir o qué te gustaría decir como forma de redondear un poco esta charla que hemos tenido? Que es un lío muy grande, ¿no? ¿O cómo? No sé si la gente al final acabará enterándose de algo de lo que hemos visto. Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos la idea era un poco eso, pues hablar de esa idea de escuela que tenemos y de cómo casa en toda esa idea pues el uso de la tecnología, de una o de otra, ¿vale? Nos da igual, porque al final todas son importantes, ¿no? Y la tecnología ya no es solo cacharrear con cables, ya lo hemos comentado. La tenemos en un teclado, la tenemos en montones de sitios y es una alfabetización muy necesaria, que es lo que hemos estado diciendo. Es muy necesaria, ¿no? Y en fin, a ver. No, que todo tiene un hilo común, aunque hemos hablado de muchas cosas y ya está, estamos un poco, pero que todo tiene un hilo común que va al tratar al alumnado como personas que, pues, que pueden decidir muchas cosas, que pueden ser autónomas, que tienen sus derechos y sus deberes, evidentemente, que nosotros tenemos que facilitar su aprendizaje colaborando con las familias, mediante el uso de la tecnología, que es muy importante también. Un uso de la tecnología pues, que sea razonable, que tenga pues, su efectividad, que no sea utilizar la tecnología por la propia tecnología, por lo último que sale, por lo último que no sé qué, la última aplicación, sino con utilizarla con sentido, que favorezca el aprendizaje, que se use para eso. Y nada, y el resto de tecnología que utilizamos nosotros, pues así un poco más, no sé si llamarla avanzada o bueno, que se piensa que es para otras edades, pues que perfectamente el alumnado de primaria, todo lo que es la robótica sobre la que hemos estado hablando y la impresión 3D puede llegar a manejarla. Es decir, que no se tiene uno que esperar a cuarto de la ESO para poder programar un robot sigue línea, ¿vale? Que puede ser algo que el alumnado puede aprender en quinto de primaria sin ninguna dificultad. Y si después llega a cuarto de la ESO y además de aprender a programarlo, pues entiende muchas más cosas del propio código, pues genial. Pero que no tenemos que tener en esa escuela tan compartimentado ese conocimiento específico sobre tecnología y robótica y demás, a dejarlo para edades posteriores, sino que la nuestra es perfectamente asumible. Yo creo que sí. Nada, una escuela en el que también podemos atender a todas las personas. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Lo que te has dicho, la de no frenar. Es lo que pasa como cuando elaboras un proyecto de trabajo, ¿no? Que no hay que poner límites, no le podemos poner vallas al campo, ¿no? Lo que yo le digo a la gente, por el conocimiento tampoco. Al conocimiento no se le deben de poner vallas. Y que muchas veces es lo que hablamos, bueno, pues hay cosas que surgen y sobre todo muchas veces este uso de la tecnología despierta en el alumnado muchas veces ideas que de otra manera no serían posibles. Y yo creo que eso es muy necesario hoy en día, ¿no? Esa capacidad de generar recursos nuevos, de generar ideas nuevas y de tener un pensamiento que te haga, pues bueno, facilitar, ¿no? La forma de solventar determinados problemas, ¿no? Y yo creo que eso Y que con la tecnología también el error se trabaja bastante. Y con la programación el error se trabaja muchísimo, bastante también. muchísimo, ¿no? En fin, bueno, pues Diego, lo vamos a dejar aquí ya. Nos Venga, dejamos a merced de la invitación que nos ha eso. hecho. Pues sabemos que también hay que ser un poco disruptivo para darle una charla a Diego y a mí en la que hablemos un poco de casi la escuela. Bueno, hemos hablado de lo que verdaderamente nos gusta, que es de la escuela, ¿no? Y de cómo casamos en esa idea de escuela que tenemos nosotros, pues todo esto, ¿no? Tanto la tecnología como la formación de personas, como todo. Yo creo que esa formación integral es la que verdaderamente la escuela tiene que volcarse, ¿no? Aparte de, como siempre decimos, de dar oportunidades de ser ascensor social también, que es muy importante, de sacar a toda la gente que podamos o cuanta más podamos hacia adelante, que también es muy importante, y de esa labor social que nunca debe perder la escuela tampoco, ¿no? Y que
la escuela, y en este caso los dos trabajamos en escuela pública, y yo creo que es necesario que la escuela pública dé recursos y dé posibilidades a toda esta gente que lo necesita y que muchas veces estamos desperdiciando muchísimo talento simple y llanamente porque no le damos acceso a los recursos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es fundamental. El que la escuela pública tenga los recursos que merece es fundamental por decencia del propio país en el que estamos. La escuela pública tendría que ser lo prioritario y lo que tiene todos los recursos posibles. Y el resto, bueno, pues ya está, también. Pero la escuela pública no puede estar falta de recursos como estamos en la actualidad. Desde luego. Bueno, Un buen cierre, ¿no? un buen cierre, sí, daría para muchas horas de debate, ¿no? Pero bueno, ya está, Mercedes, agradecerte que hayas Eso, muchas confiado en gracias. nosotros y bueno, aquí están nuestras opiniones. Sabemos que gustarán más, gustarán menos, pero son las nuestras. Es nuestra idea, es lo que nos lleva a trabajar y como dice Diego, a no querer estar nunca quietos y sobre todo, a mí personalmente, ahí muy contento de mi trabajo. Y en fin, y sobre todo pues orgulloso de lo que estamos intentando hacer con nuestro alumnado y del alumnado que vamos sacando para adelante, que eso es lo más importante, ¿no? Que lo hacemos también pues, fundamentalmente por ellos, por nuestro alumnado, ¿no? Así es. Pues Pues nada, genial. Pues nada, venga, saludos. nos vemos. Venga, adiós. Adiós. Adiós, adiós.